Buenos días, pues mire, seguimos con la mañanera. Para ir un like, suscríbanse a nuestro canal. Gracias. Hospital Recuadro. Todo eso. Entonces estuvo abierta la entrada de Estados Unidos para México. Incluso el gobierno del estado dijo que esta medida no se aplicaría ahí en Baja California, que solamente era para de México hacia Estados Unidos. Entonces preguntarle por qué si tiene conocimiento de por qué se dio a marcha atrás a esta medida, pues ahí al menos en Baja California, y si se va a implementar siempre así estas restricciones a los viajes no esenciales, que de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores fue precisamente por el COVID-19, por la pandemia. Sí, vamos a pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos informe sobre esto. Y mañana va a estar aquí el secretario de Relaciones Exteriores, porque es martes de el pulso de la salud, mañana. Y vamos a contestar tu pregunta. Gracias, presidente. Ya nada más por último, preguntarle, en Sonora, las proyecciones de la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, pues han dicho que se espera uno de los años con más sequía ahí en la entidad. El año pasado la sequía pues dejó graves afectaciones tanto al campo como a los ganaderos. Preguntarle, presidente, si tienen algún programa, algún panorama sobre el impacto que va a tener la sequía en este año ahí en la región, y si están contempladas algunas acciones específicas para el campo. Sí, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, está ocupado de esta situación para prevenir y actuar cuando sea necesario. Esperemos que sean mejores los pronósticos y que no afecte la sequía como sucede en algunos años. Señor presidente, buen día. Carlos Guzmán de Aba Noticias. De inicio, retomar el tema de las pensiones que mencionaba usted el fin de semana, el sábado. Yo en lo personal considero que es algo muy importante porque va a cambiar la vida de prácticamente 11 millones de adultos mayores en el país. Ya no los van a tener las personas en casa o en asilos, ya les van a dar su lugar por la cuestión económica que finalmente va a respaldar. ¿Qué tanto en el análisis que hizo para esta decisión se proyecta el mejoramiento del nivel de vida de los adultos mayores en este estado de bienestar? Pues va a ayudar porque yo espero que en 2024, desde enero, ya estén recibiendo 6,000 pesos bimestrales. ¿Más inflación? 3,000 pesos mensuales, 100 pesos diarios, y se va a ir considerando inflación. Además, por la reforma a la Constitución que se llevó a cabo, ya no van a poder los gobiernos futuros, sea quien sea, disminuir el monto de las pensiones. Siempre van a tener que incrementarse. Ya se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión. Entonces, esto va a ayudar sin duda, y tomé la decisión porque en 2015 se crearon las UMAS. Es una unidad de medida para incrementar las pensiones de jubilados. Entonces, como está aumentando el salario mínimo, como nunca, 42% en términos reales en el tiempo que llevamos, las sumas se quedaron
una UMA es equivalente, creo que a 89 pesos y un salario mínimo son 142 pesos. Entonces, si se trata también del salario mínimo en la frontera, que lo aumentamos al doble, pues la diferencia con relación a las sumas es mayor. Entonces, los trabajadores jubilados, pensionados, exigen que se regrese al salario mínimo como medida para entregar las pensiones. La Suprema Corte resolvió que deben de seguir las sumas. Entonces, eso me llevó a tomar la decisión de que se mantengan las sumas y se actualicen conforme a la inflación. Se aumente la pensión al adulto mayor y se vaya aumentando el salario mínimo, porque quienes sostuvieron que no desaparecieran las sumas argumentaban que si se utilizaba de nuevo el salario mínimo, lo que iba a suceder es que no iba a aumentar el salario mínimo por el peso de las pensiones. Entonces, así aumentan las pensiones a todos, porque incluye trabajadores al servicio del Estado, trabajadores del Seguro Social, me refiero a jubilados y a pensionados, y al adulto mayor. ¿Sí? Y tiene que seguir aumentando el salario mínimo, porque el salario mínimo en el país, aún con los aumentos que han habido, sigue estando abajo. Entonces, el trabajador en activo va a poder recibir más. No se va a limitar el incremento del salario mínimo por el peso de las pensiones. Esa fue la decisión que se tomó y va a ayudar a 11 millones de adultos mayores, porque solo los adultos mayores indígenas recibían pensión a partir de los 65 años y ahora es general. Todos los que tengan 65 años cumplidos ya a partir de julio van a recibir su pensión. Esa es la respuesta. La segunda tiene que ver con lo que anunciaba allá en Veracruz de estas empresas que no pagan la energía eléctrica. Ya salió por ahí un comunicado de Bimbo, de Walmart, pero también hace 8 días le comentábamos en este mismo foro que hay litigios internacionales que se tienen por la cuestión del TEMEC. Uno de ellos es la aplicación de Libre, que es una aplicación de tipo taxi que tiene una controversia con el gobierno capitalino. Si usted optaría porque esas diferencias, más que estar en medio, se resuelvan fuera de tribunales, señor presidente. Lo mejor es que se vaya haciendo conciencia de que las cosas ya cambiaron. Y como siempre lo digo, utilizando la frase bíblica, no puede ponerse vino nuevo en botellas viejas. Todos tenemos que entender que ya quedó atrás el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, de que el gobierno no está al servicio de una minoría, como era antes. Acuérdense lo que me dijo el migrante de San Quintín: vamos a ganar, licenciado, y así como el presidente Juárez se paró
a la Iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así también lo que se requiere ahora es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Es la aplicación de la vacuna para todos, en igualdad de circunstancia. Eso es un ejemplo. Primero a los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que están en hospitales COVID, luego adultos mayores, de la Sierra de Chihuahua, de la Sierra de Sonora, de las comunidades de la Selva Lacandona de Chiapas o de la delegación Miguel Hidalgo, donde están las lomas, para todos, parejo, la vacunación. Entonces, es lo mismo en el caso del gobierno en otras funciones. Atención a todos, no darle la espalda al pueblo, atender al pueblo y atender más a los pobres, a los desposeídos. Eso es humanismo, eso es fraternidad, eso es la esencia de todas las religiones, es el amor al prójimo. Entonces, ya entender que son otros tiempos y que no pueden haber abusos. Esto de la industria eléctrica es parecido a lo que sucedía con los impuestos. Pagaba impuesto el pueblo raso, pero no pagaban impuestos los de arriba, o se les devolvían los impuestos, se les condonaban los impuestos. Y una gente humilde, un indígena, un campesino, un obrero, un profesional, un pequeño, mediano, comerciante, empresario, tenía que pagar los impuestos, pero las grandes corporaciones no pagaban, se les condonaban miles de millones de pesos. Nada más que esto como que pasó de noche, no se dice nada, pero una gran injusticia. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. ¿Cómo es posible que una familia de clase popular, de clase media, o un dueño de una tienda de abarrotes pague más que lo que paga un Oxxo? Ya, ¿cómo lo hicieron? Si lograron contratos especiales porque se reformaron las leyes o porque supuestamente ellos son generadores de energía limpia, pero el resultado al final es que tienen un subsidio. ¿Y quién paga el subsidio? El pueblo, porque se paga con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Entonces, no hay ningún problema con Oxxo, no hay ningún problema con Bimbo, no hay ningún problema
con Walmart, nada más que entiendan que hay que buscar el diálogo para arreglar este asunto, porque es injusto. Miren el dato que me da la Comisión Federal de Electricidad. Esa es la información. Voy a pedirle a los de la Comisión Federal de Electricidad que vengan aquí a explicar. Pero estas son las tarifas. Pero esto es porcentaje o pesos. Sí, pesos por kilowatt hora. Sí. Mire, este es un hogar sin subsidio. 5.2 pesos kilowatt. Esta es una tienda de abarrotes. Del Conveniencia. sí. Oxxo. Sí, pero es una tienda de una colonia, de un barrio, de un pueblo, un tendero. Tienda de la esquina. Sí. Este es con subsidio de clase media, un hogar. Este es Oxxo. Este es Walmart. Y este es Bimbo. Nada más, casi es el doble lo que paga una tienda de abarrotes con relación a lo que paga y si lo comparamos con un hogar sin subsidio, pues 4 veces más, presidente. como 4 veces más. Entonces, para que no se vaya a malinterpretar, me gustaría que se aclarara bien, que vengan aquí los de la Comisión Federal de Electricidad y lo expliquen, porque cuando di a conocer que tenía yo la información, hay otro cuadrito ahí, salieron a decir que no era cierto. No, una nada más de Oxxo. A ver si la tiene. Bueno, si no, mañana o cuando corresponda, Los subsidios sí. por tienda. Entonces, que expliquen el porqué del subsidio. O sea, porque dicen, generamos nosotros energía. O sea, nosotros nos autoabastecemos, ¿sí? Eso la gente no lo sabía, que Oxxo tiene también plantas para generar energía, o Bimbo o Walmart tienen sus plantas, o son socios de las empresas como Iberdrola y por ese hecho ellos obtienen un precio más bajo. Entonces dicen, además se produce energía eólica que tiene muy bajo costo, además no contamina. Pero es por el subsidio que no tiene supuestamente bajo costo. Pero no toman en cuenta
que no siempre están generando energía, porque no todo el tiempo hay viento suficiente ni hay sol suficiente. Donde hay energía solar empieza a entrar la noche y entonces tienen que ser reforzadas esas generadoras de energía. Le llaman, tienen un nombre, no, cuando se tiene que apoyar. Sí, es un respaldo. Respaldo. Un respaldo, sí, es un respaldo. Sí, Un porque, respaldo. Sí, porque en la casa yo tengo un sistema fotovoltaico y es lo que regularmente ocupamos. Sí, y ese respaldo lo da la Comisión Federal de Electricidad. Tienen que echar a andar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y ese respaldo, ¿sí?, no se incluye en el costo, pero además esa energía sube a una red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad y tampoco se paga por la transmisión. Entonces, por eso el resultado es este. ¿Qué es lo que busca la ley? Pues que se pague lo justo para que los consumidores en los hogares no tengan que pagar más por la luz, porque el compromiso que tenemos es que no aumente el precio de la luz, pero no podemos estarles dando subsidios a las grandes corporaciones, porque lo consideramos injusto. Sí, lo que ocupan ellos es un subsidio disfrazado, finalmente. Sí, y durante mucho tiempo engañaron de que el subsidio se lo daban a la gente, el subsidio se lo daban al consumidor. No, la mayor parte del subsidio va a las grandes corporaciones. Entonces, es un arreglo que podemos lograr. No es un asunto solo judicial, que un juez, 2 jueces, 3 jueces han autorizado 20, 30, 40, 100 suspensiones. Va el proceso legal. Y si tiene que llegar a la corte, pues allá van a decidir. Pero yo no puedo quedarme callado, porque me convertiría en cómplice. Esto no lo sabía la gente, no lo sabía el pueblo. Tiene que ver con la llamada reforma energética. Nunca explicaron en qué consistía la reforma energética, porque tenían el control de todos los medios y lo que difundieron es que nos convenía la reforma energética porque iba a llegar muchísima inversión, la dolariza, tanto a Pemex como a la industria eléctrica, y que además iban a bajar los precios de las gasolinas y de la luz, cosa que no sucedió. Entonces, vamos a pedir en esta semana que los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad informen, y si lo consideran los beneficiarios de estos subsidios, que nombren una comisión y que se pueda llevar a cabo un diálogo abierto con los medios. ¿Apostaría usted a eso? Sí, para ahí aclarar y que la gente esté enterada.
no boletines de o 8 columnas del Reforma y no pues ya sabemos, pues el Reforma es defensor de Es un diálogo de sordos, estas finalmente. corporaciones, sino, a ver, es un buen tema, ¿qué trata la reforma energética? ¿Cómo está la situación actual? ¿Cuánto se paga de luz? ¿Cómo se va a beneficiar a la gente? O si la gente dice, está mal la reforma, que siga así, no hay que meterse, pues nosotros hacemos caso, porque se trata de mandar obedeciendo. Ahora, consideramos que es una injusticia, pero ese es un punto de vista, no tenemos la verdad absoluta. ¿Usted haría también este llamado a los de la aplicación libre que tienen un conflicto con la Ciudad de México, también hacer lo mismo que procura usted hacer, que sea en diálogo directo, sí, no a través de...? Estos son los temas importantes porque tienen que ver con la economía popular y tienen que ver con la economía del país, de cómo sacamos adelante a México, acabando el influyentismo, ¿sí?, terminando con la corrupción, con la impunidad. Eso es lo más importante de todo. Entonces, adelante el diálogo. Y finalmente, sobre el tema de gasolinas, en estos días ha subido bastante la gasolina, aprovechando que está la titular de Profeco, ¿usted qué nos pueden comentar respecto si hay un plan para ver qué está pasando en los precios? Ya estamos Gracias. Revisando este asunto, porque en efecto, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y en otras partes, pero aquí es notorio de que están los precios arriba, sin justificación, porque se tiene un subsidio. Lo que pasa que no se traduce ese subsidio al consumidor, se queda en el intermediario. Como aquí se expresa, ¿no? Hay diferencias de precio. La gasolina puede venderse ahora en 18 pesos en una gasolinera y en otra en 22, 4 pesos más. ¿Por qué no nos explicas sobre esto? Con su permiso, muy buenos días. Sí, efectivamente, como ya mencionamos, el precio regular, el precio promedio nacional para la gasolina regular es de 20 pesos con 37 centavos y encontramos algunas gasolineras que lo están dando hasta 24 pesos. Hay algunas estaciones de servicio que están haciendo el esfuerzo por proteger a los consumidores y dan precios, como bien ya lo señaló el presidente, de 18 pesos y fracción. Nosotros estamos haciendo visitas a estas estaciones de servicio para identificar quiénes de estas estaciones de servicios se están quedando con el estímulo fiscal otorgado por la Secretaría de Hacienda por instrucciones del señor presidente. Sí. Además, si esto está pasando, tiene que ser transitorio, porque el compromiso, y los compromisos se cumplen, es que no aumente el precio de las gasolinas por encima de la inflación, nunca, o mientras estemos nosotros en el gobierno. A ver. Buenos días, señor presidente, buenos días, secretarias.